Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué gozo cantar todos juntos a pesar de las dificultades técnicas. Hermoso coro, escuchándose a capela. Gracias a Dios por que nos permite estar reunidos en esta mañana con estos cantos, esas preciosas verdades que acabamos de entonar y ahora ser expuestos a su verdad por medio de las exposiciones, la predicación de su palabra. Continuando con las exposiciones en el libro de Amós, les voy a pedir que me acompañen a Amós capítulo 2. Estaremos leyendo del versículo 4 al 16. Amós capítulo 2, versículos 4 al 16. Bien, Amós capítulo 2, comenzando desde el versículo 4 y recordándoles que la Biblia o la versión que usamos es la Nueva Biblia de las Américas, por si ven algunas diferencias. Dice el versículo 4 del capítulo 2. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Judá y por 4 no revocaré su castigo, porque desecharon la ley del Señor y no guardaron sus estatutos. También les ha hecho errar sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus padres. Enviaré, pues, fuego sobre Judá y consumirá los palacios de Jerusalén. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Israel y por 4 no revocaré su castigo, porque venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Los que pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos, tuercen el camino de los humildes. Un hombre y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre ropas empeñadas se tienden junto a cualquier altar, y el vino de los que han sido multados lo beben en la casa de su Dios. Yo mismo destruí a los amorreos delante de ellos, cuya altura era como la altura de los cedros, y era fuerte como las encinas. Destruí su fruto arriba y su raíz abajo. Y a ustedes yo los hice subir de la tierra de Egipto, y los conduje por el desierto 40 años, para que tomaran posesión de la tierra del amorreo. Y levanté profetas de entre sus hijos, y nazareos de entre sus jóvenes. ¿No es así, israelitas?, declara el Señor. Pero ustedes hicieron beber vino a los nazareos, y a los profetas les ordenaron: no profeticen. Así que yo estoy oprimido debajo de ustedes, como está oprimida una carreta llena de gavillas. La huida le faltará ligero, y el fuerte no fortalecerá su poder, ni el valiente salvará su vida. El que empuña el arco no resistirá, el ligero de pies no escapará, ni el que monta caballo salvará su vida. Aún el más intrépido de los valientes huirá desnudo aquel día, declara el Señor. Vamos a orar. Padre Dios, bueno y justo, tú eres sobre todas las cosas y excelso. Tuya es el poder y la gloria, eres soberano y Dios eterno. A ti te damos gloria y honra. Y en esta mañana pedimos que tu Espíritu Santo nos hable y nos instruya por medio de este pasaje. Úsame, toca a tu pueblo, transfórmalo por medio de tu verdad y sigue moldeándonos cada día más a la imagen de Cristo por ese texto. Nos encomendamos a ti en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. La caída de Jerusalén en el año 586 a.C. debió ser algo bastante terrible de observar. A lo mejor estando en una de las colinas cerca del templo, mientras los babilonios avanzaban, dirigidos por el gran rey Nabucodonosor, asediando la ciudad santa. El templo, la casa de Dios, que debía de ser de testimonio para las naciones, fue reducida a escombros. Las murallas, que por el poder de Dios resistieron enemigos poderosos, serían tiradas, similar a como cayeron las murallas de Jericó. Familias siendo separadas, pérdidas humanas por todos lados, los líderes ejecutados y sobrevivientes son llevados cautivos a Babilonia en cadenas, una ciudad que era pagana, que no adoraba a Dios. Y algo que jamás pensaron que podía pasar, sucedió. El Dios amoroso, que los tomó como su pueblo, que los cuidó, aquel pueblo que Él mismo escogió de entre todas las naciones, que tenían su ley, sus promesas, su templo, los profetas, ahora son juzgados con un justo y severo juicio. Y esto
es porque a pesar de enviar a los profetas y de advertirles una y otra vez, siguieron en su pecado. Confiaron en su herencia religiosa. Confiaron que como hijos de Israel tenían todo e ignoraron el pacto. Su idolatría, sus injusticias, toda su inmoralidad no pasó indiferente para Dios, hasta el punto de que Dios, en lugar de mostrarles más misericordia, les mostró su juicio divino. Todos los profetas, incluyendo Jeremías, Isaías, Amós, Joel, les advirtieron. Y el juicio no fue porque Dios los había abandonado, pero porque ellos habían abandonado a Dios. El pueblo de Dios, la nación escogida, santa, no está exenta del juicio. Porque a mayor luz hay mayor responsabilidad. Eso es lo que Jesús enseñó en Lucas capítulo 12, versículo 48. Pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho le han confiado, más le exigirán. De la misma manera, Amós declara juicio al pueblo de Dios. La ocasión anterior observábamos estos juicios donde estas naciones paganas serían castigadas por su pecado y vimos el cumplimiento profético de cada una de esas profecías. Y mientras se iban dictando cada una de esas sentencias, Israel con mucho orgullo debía haber dicho amén, que sean castigados. Hay que hacer juicio por toda esa maldad que nos han hecho. Pero como observábamos, Dios está comenzando por las naciones vecinas porque está centrando su acusación hacia el centro. Es como cuando vas a un espectáculo, hay un show y la luz comienza a dar vueltas hasta que se centra o se detiene en el actor principal. La luz de acusación se detiene ahora con el pueblo de Dios, tanto con Judá como con Israel del norte. Y tal como Natán hizo con David, Amós presenta por iniciativa divina el juicio de las naciones para mostrar que Dios no es indiferente al pecado. Y que Él dará juicio a las naciones gentiles para luego voltear a Israel y decirle, ahora tú, cíñete como varón valiente, Israel, porque sigues tú. Y ese juicio nos describe Segunda de Reyes, capítulo 17, comenzando desde el versículo 5. Entonces el rey de Asiria invadió todo el país y subió a Samaria y le puso sitio por 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y se llevó a Israel al destierro en Asiria y los puso en Jalá y en Abor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses, y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado delante de los israelitas, y en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. Cuando él arrancó a Israel de la casa de David, ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces Jeroboam apartó a Israel de seguir al Señor y les hizo cometer un gran pecado. Los israelitas anduvieron en todos los pecados que había cometido Jeroboam, no se apartaron de ellos hasta que el Señor quitó a Israel de su presencia, como él había hablado por medio de todos sus siervos, los profetas. E Israel fue llevado de su propia tierra al destierro a Asiria hasta hoy. Terrible juicio. Cuando Dios juzga a su pueblo, no es por ignorancia, pero por rebelión al conocimiento de la luz y de la verdad que por gracia han recibido. Y esos juicios a Judá e Israel son una advertencia para nosotros también el día de hoy. Que el privilegio sin la obediencia llama a una disciplina divina. Y aquí sigue, ahora con el castigo de Judá. Y lo hace con el mismo formato que estuvimos observando la ocasión anterior. Y así es el juicio de Judá, dice el versículo 4.
Así dice el Señor, por 3 transgresiones de Judá y por 4 no revocaré su castigo, porque desecharon la ley del Señor y no guardaron sus estatutos. También les han hecho errar sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus padres. Aquí vemos una doble acusación del pecado de Judá. En primer lugar, fue un rechazo total y voluntario a la ley de Dios. Rechazaron la palabra de Dios y por lo tanto no anduvieron como deberían de haber andado, como un pueblo santo, como una nación apartada. Y no fue por ignorancia. Las otras naciones tenían una excusa, porque ellos no tenían la ley, ellos no conocían la ley de Dios. Pero Judá y Benjamín, 2 tribus de Israel, las cuales tenían los patriarcas, los escritos de Moisés, la ley. Ellos no eran ignorantes tampoco de su historia, donde Dios los había sacado con grande poder. Ellos conocían las maravillas y la gran misericordia que Dios les había mostrado a Israel como su nación escogida. Pero voluntariamente, intencionalmente, se volvieron de su ley y menospreciaron sus estatutos. Dice, desecharon la ley del Señor y no guardaron sus estatutos. Pero en segundo lugar dice que también les han hecho errar sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus padres. No solo despreciaron su palabra y sufrieron las consecuencias de eso, sino que continuaron en las mentiras que sus padres les habían enseñado. No buscaron el temor de Jehová. Se dejaron influenciar por las mentiras idólatras del mundo. Podemos ver a los padres hipócritamente intentando obedecer Deuteronomio 6. Dice, mira hijo, Dios uno es. Y se voltea para orar a un pedazo de madera o de roca. Y tenemos muchos hijos en las Escrituras que siguieron el mal de sus padres. Está, por ejemplo, Roboam, el hijo de Salomón. Abiam, hijo de Roboam. Ocasías, hijo de Joram. Acaz, Amón, Joacás. Muchos reyes que hicieron lo mismo que sus padres y desviaron a Judá por el mal camino, por el pecado, la idolatría, opresión al pueblo. Incluso algunos de estos reyes mataron a sus propios familiares. Alguien sensato debería de darse cuenta, Padre, pero ¿qué no dijo Dios que no te harás imagen delante de mí? ¿No fue el que dijo eso? ¿No dijo, no cometerás adulterio, no matarás? Alguien pudiera intentar justificar eso diciendo, es que así me criaron, así me enseñaron. Esa es la fe de mis padres. Y no tienes excusa delante de Dios. Nadie la tiene. Sino que cayeron y creyeron las falsas enseñanzas que los hicieron desviarse. Si se hubieran vuelto a Dios, hubieran hecho bien. Y sí podían. Porque tenemos ejemplos de eso también. Asá, hijo de Abías, cuyo padre hizo lo malo, pero Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre. También expulsó de la tierra a los sodomitas de cultos paganos y quitó todos los ídolos de sus padres, que sus padres habían hecho. Derribó la horrible imagen de Acera y la quemó junto al torrente Cedrón. El corazón de Asa estuvo dedicado por completo al Señor todos sus días. Primera de Reyes, capítulo 15, versículos 9 al 15. Tenemos también a Ezequías, hijo de Acaz, cuyo padre hizo lo malo ante los ojos del Señor. Pero Ezequías hizo lo recto ante el Señor, ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. Quitó los altares altos, derribó pilares sagrados y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los israelitas le quemaban incienso y la llamaban Nehutztán. Ezequías confió en el Señor, Dios de Israel. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 1 al 7. Y uno más. Josías, hijo de Amón, cuyo padre hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho su padre Manasés, sirvió a los ídolos a los que su padre había servido y los adoró. Pero Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en todo el camino de su padre David, no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda.
Y fue Josías quien mandó reparar el templo, quien encontró el libro de la ley con el cual se gozó. Ahí estaba, pero se habían olvidado de él. Removió los ídolos y restauró la Pascua. Excusas no tenían. Y Dios manda juicio contra Judá. Versículo 5. Enviaré pues fuego sobre Judá y consumirá los palacios de Jerusalén. Así como en otras naciones estuvimos viendo el juicio, esta sería una destrucción total. Y como observamos al principio, eso sucedió con la invasión de Babilonia en el 586 a.C. Judá persistió en la idolatría, quebrantando el pacto de Dios, rechazando a los profetas, incluido Amós. Entre ellos estaban Isaías y Jeremías. Esta profecía de Amós se cumplió aproximadamente 140 años después de ser pronunciada. Hubo bastante tiempo para el arrepentimiento. Ahí podemos ver la importancia, por ejemplo, de Jonás. Dios pronunció un juicio contra Nínive, una destrucción, pero como se arrepintieron por la predicación de Jonás, Dios revocó su castigo. Dios los perdonó, al menos a esa generación, por la predicación de Jonás. Amós les avisó a Judá, les profetizó el juicio. 140 años para cambiar, para pasar lo bueno a la siguiente generación, pero no cambiaron. Ese tiempo no lo usó Dios para torturarlos, no fue para mantenerlos asustados, viene el juicio. No, fue mostrándoles paciencia para que se arrepintieran. Dios fue paciente 140 años para con ellos, para que se volvieran a Dios y vivieran. Y de hecho, eso es lo que veremos más adelante con Israel en el capítulo 5. Hay un llamado de Dios de arrepentimiento, para que se vuelvan a Dios, vuélvanse a mí y vivan. Y no es por darles spoilers y arruinarles la historia, pero ¿ustedes creen que obedecieron a pesar de esas advertencias? No. La historia lo confirma. Y la ira de Dios cayó sobre ellos para consumirlos. Su destrucción vino inminentemente. Y fue así. Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Judá con una serie de ataques. Primero, en el 605 a.C. se hizo la primera deportación, incluidos Daniel y sus amigos. Después, en el 597 a.C. fue la segunda deportación, donde fue incluido Joaquín. Y por último, en el 586 a.C. se completó la destrucción de Jerusalén, sus muros y el templo. Tal como lo dice aquí Amós. Y así lo relata Segunda de Reyes 25, del 8 al 10. En el mes quinto, a los 7 días del mes, en el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, es decir, todos sus palacios. Prendió fuego a toda casa grande. Todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó las murallas alrededor de Jerusalén. Segunda de Reyes 25, del 8 al 10. Este fue el pecado y el juicio de Judá. Y después de este último juicio severo, como dicen, ahí viene el bueno. Porque todo el resto de la carta tiene que ver con explicarle a Israel lo que ha hecho y detallar su pecado y sus juicios por medio de varias visiones. Y este es nuestro segundo punto, el juicio de Israel del norte. Versículo 6. Así dice el Señor, por 3 transgresiones de Israel y por 4 no revocaré su castigo. Y podemos observar la misma fórmula anteriormente. Eso quiere decir que había mucho pecado y que este juicio es inminente. Amós ahora va a entregar la reprensión más larga y más intensa para Israel, las 10 tribus del reino del norte. Sus pecados fueron numerosos como la arena del mar, aún más que los de Judá. Y si Judá recibió un castigo como el que acabamos de observar, a Israel le irá mucho peor.
Y todo ese pecado refleja tanto la corrupción moral como la religiosidad hipócrita a la que habían llegado. Versículo 6. Porque venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Aquí es una descripción de una explotación y la injusticia con la venta de esclavos. Pervertían la justicia por medio de tratos ilícitos y sobornos. Los juzgados y los lugares de negocio de Israel se habían corrompido. Tenían más valor por las cosas que por la vida humana. Y es decir, hasta el punto en el que traficaban humanos para sus propios beneficios. Y no era cualquier precio, no era cualquier cosa, sino con la venta de esclavos pagaban por cosas insignificantes. Y podía pensar uno, quiero un nuevo par de zapatos. Tráeme el hijo de ese mendigo y véndelo para que yo pueda comprarme unos zapatos nuevos. Eso se esperaba de las naciones paganas. Y de hecho lo vimos, pero de Israel. Ellos sabían que Dios había regulado la esclavitud en Éxodo 21 y Levítico 25, precisamente para evitar esto. El pobre debía de ser protegido según Deuteronomio 15. Sabían y no les importó. Versículo 7 dice, los que pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos, también tuercen el camino de los humildes. Aquí es una descripción del abuso, del desvalido y la corrupción. Literalmente aplastaban al desvalido, los oprimían, los exprimían, tanto socialmente, económicamente y judicialmente. Abusaban de ellos en distintos sentidos y como eran desvalidos, ¿qué podían hacer? ¿Quién podía ayudarlos? Y los trataban al punto de ponerlos, dice, bajo sus pies, que es algo muy humillante. Eso es algo similar también, como vemos el aborto el día de hoy, donde matan al inocente y al desvalido para no tener problemas, para no complicarse la vida y estar más a gusto. Pero también tenían tanta corrupción, sobornos, leyes mal aplicadas, que no había manera de zafarse. Y todo esto muestra una forma de opresión sistémica. ¿Qué es eso? Eso es un sistema de maltrato y discriminación a grupos sociales basado en estructuras sociales, legales y políticas que perpetuaban la desigualdad y la injusticia, forzándote más a seguir en la corrupción que a hacer lo bueno, porque resultaba más difícil hacer lo bueno. Así es como torcían el camino de los humildes, con corrupción, una corrupción que ya estaba muy arraigada en la sociedad, al punto que negaban los derechos civiles y la justicia. Y la ley mosaica ordenaba imparcialidad y especial cuidado del oprimido en Deuteronomio capítulo 24. Sabían y no les importó. Versículo 7 continúa. Un hombre y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre. Aquí es una descripción de la inmoralidad sexual resultando en profanar el nombre de Dios. Imagínense, el padre e hijo tomando sexualmente a una misma mujer. Y esto pudo ser una especie de prostitución sectaria. Y puede verse como algo parecido a lo que pasaba en Éfeso, en los cultos paganos o en los templos de prostitución. El pecado sexual es algo muy escandaloso. Y más cuando se sale de las normas sociales. De hecho, eso fue lo que pasó en Corinto. En efecto, dice Pablo, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal cual no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Primera de Corintios capítulo 5 versículos 1 y 2. E Israel, en vez de ver la ley de Dios y expulsar a esas personas, festejaban estos actos. Y esto pudo ser influenciado por los cultos de fertilidad de los cananeos, como a lo mejor el culto a Baal, que involucraba un ritual de prostitución, como lo menciona Oseas capítulo 4, versículo 14.
Este tipo de actos ilícitos y que rompen el orden de las cosas, que desvaloran el precioso regalo que Dios le ha dado al matrimonio, deshonran al Dios que lo creó. Dios estaba siendo deshonrado. Su nombre pisoteado, profanado por su propio pueblo por medio de este sexo ilícito. En lugar de ser luz a las naciones, estaban cada día más siendo tinieblas. Y esto también se trata en la ley. En Levítico capítulo 18 se prohíben tales actos y también se prohibía mezclarse con otras naciones. Profanar el nombre de Dios era menospreciar el testimonio, tal como lo vemos en Éxodo 27 y Levítico 22:32. Sabían y no les importó. Versículo 8. Sobre ropas empeñadas se tienden junto a cualquier altar, y el vino de los que han sido multados lo beben en la casa de su Dios. Aquí es una descripción de la hipocresía religiosa. Ellos adoraban y servían a algún Dios que habían inventado, adoraban como bien les parecía, estaban cómodos con el Dios que ellos habían creado, porque así podían andar en los pecados que ellos querían andar. Pero el Dios verdadero no puede ser adorado sino como Él lo ha establecido. Y dice aquí que usaban ropas que se daban para empeñar con un pago injusto. Es decir, que eran ropas de los necesitados, que ellos dejaban y les daban algún precio menor. No les daban el precio real de su valor. Y para no usar las suyas y desgastarlas, dice que usaban estas ropas de precio injusto y luego iban y se tiraban sobre cada altar. ¿Quién sabe de qué Dios o de cuántos dioses para adorar? Se postraban ante los altares de sus dioses. Es una falsa adoración que se construyó sobre la explotación al débil. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas 6:6. Y luego, para colmo de su falsa adoración, la paga de las multas, en lugar de ser usado para algo bueno, para otros fines, se compraban el vino con el cual muy probablemente se emborrachaban. Es decir, que celebraban el robo, celebraban el abuso, sus riquezas con idolatría. Y aquí un pequeño detalle de traducción. Dice, lo beben en la casa de su Dios. Pero la casa de Dios era el templo en Jerusalén y ellos estaban del otro lado. Y ese es el punto. Ellos no iban al templo a adorar, sino que se levantaron varios templos a varios dioses en su tierra y ahí adoraban. Y aquí el hebreo nos dice que es una palabra plural. Dice, lo beben en la casa de sus dioses. Esto, aparte de sacrilegio, era idolatría. Templos como los de Betel y Dan, nos dice Primera de Reyes capítulo 12, se convirtieron en el centro de adoración idólatra de esta nación. Mezclaron la adoración a Jehová con las prácticas paganas de las otras naciones. Y esto también estaba prohibido en la ley de Dios, en Deuteronomio capítulo 23, versículo 18. La palabra de Dios lo decía, sabían y no les importó. Y son juzgados por su injusticia social, sus abusos, su inmoralidad sexual y su hipocresía religiosa. Pero a diferencia de otras naciones, antes de declarar juicio, Dios abre aún otra acusación. Y es la gran bondad de Dios que por gracia se les ha hecho y de la cual ellos se habían olvidado. A diferencia de las otras naciones donde se pronuncia el pecado y el juicio, Dios les muestra la gracia que les ha mostrado en todo su tiempo. Les recuerda cómo Dios ha obrado en favor de Israel. Dice, yo mismo destruí, yo los hice subir, yo levanté profetas, ustedes no hicieron nada, yo los sostuve. Dios hizo todo por ellos por gracia. Y ellos fueron negligentes con esa gracia que recibieron. Versículo 9. Yo mismo destruí a los amorreos delante de ellos, cuya altura era como la altura de los cedros, y eran fuertes como las encinas.
destruir su fruto arriba y su raíz abajo. Este fue un acto que simbolizaba la victoria constante que Israel tenía sobre sus enemigos. Dios destruyó incontables naciones más fuertes que ellos, delante de ellos. Ellos lo presenciaron, delante de sus ojos. Ganaban victorias imposibles porque Dios estaba con ellos. Piensen en Jericó. ¿Cómo vencieron? En Josué capítulo 12 nos describe cómo Dios entregó a 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a quienes destruyeron por completo. En los tiempos de David, cómo vencieron al gigante Goliat que le tenían tanto miedo, y vencieron a los filisteos. Los amorreos fueron destruidos por Dios en su presencia. Dios cuidaba de ellos como castillo fuerte. Versículo 10. Y a ustedes yo les hice subir de la tierra de Egipto, y los conduje por el desierto 40 años para que tomaran posesión de la tierra del amorreo. No se puede dejar pasar por alto el acto más sublime y amoroso de Dios por Israel, que fue sacarlo de Egipto, de la esclavitud. Dios les recuerda, después de sus 400 años de esclavitud, del poder que Dios mostró para sacarlos de la mano opresiva de Faraón. La providencia de Dios librándolos. Y no solo los sacó con poder, mostró su poder al mandar las 10 plagas y al abrir el mar rojo. Cruzaron sin problemas en tierra seca y además Dios aplastó a los egipcios que los estaban persiguiendo. La providencia de Dios guardándolos. Aún después de eso, al guiarlos por el desierto, les dio sus leyes para que andaran en santidad, les dio luz en la noche con un fuego del cielo y sombra en el día con una nube que tapaba el sol. Les dio maná, que es el pan del cielo, codornices, les dio agua en los lugares secos. La providencia de Dios cuidándolos. Y todavía fue todo esto para llevarlos a la tierra prometida. Dios cuidaba de ellos como un padre tierno. Versículo 11. Y levanté profetas de entre tus hijos y nazareos de entre sus jóvenes. Aún de todo esto que Dios había hecho, Dios no los abandonó, sino que les mandó sacerdotes, jueces, reyes y profetas. Los profetas llevaban la palabra de Dios al pueblo, como lo hacía Isaías, Amós, Jeremías. Los nazareos eran siervos de Dios que eran consagrados por un tiempo y tenían ciertas restricciones para marcar su separación, como lo fue en el caso de Sansón y Juan el Bautista. Eso quiere decir que Dios no dejó de mandarles sus promesas, sus juicios, sus advertencias. Dios no los sacó y los dejó ahí, sino que continuó cuidándolos y proveyéndoles su palabra. Dios les dio su verdad constantemente y les mandó ejemplos de santidad y servicio al Señor de los ejércitos. Y ellos sabían esto. Amós mismo siendo el testigo principal al darles esta profecía. Y todavía les pregunta retóricamente, ¿no es así, israelitas? Declara el Señor. ¿No les envié todo esto? ¿No les di todo esto? ¿No hice todo esto por ustedes? Versículo 12. Pero ustedes hicieron beber vino a los nazareos y a los profetas les ordenaron, no profeticen. Todavía que Dios los quería bendecir, ellos rechazaban la gracia y la bendición de Dios. Dios quería hacerles bien, pero ellos buscaron el mal. Rechazaron la voz de los profetas, que era la voz de Dios mismo. Y a los nazareos, que también eran para su bien, los hicieron profanarse, haciendo lo que estaba prohibido para ellos. Dios cuidaba de ellos como su Dios santo, quien los eligió, pero ellos lo rechazaron. Y es por esto que ahora viene el juicio. Versículo 13. Así que yo estoy oprimido debajo de ustedes, como está oprimida una carreta llena de gavillas. Aquí en este texto parece haber un error de traducción en cómo está traducido aquí.
La palabra de hebreo significa aplastar, oprimir algo. Y está en la primera persona singular. Entonces debería decir más bien, vean, yo los aplastaré en lugar por debajo. Yo los aplastaré en su lugar por debajo. Y ya observándolo así, este versículo 13 presenta una transición entre la acusación por la gran cantidad de pecados que tenían y el juicio en cómo serían aplastados por causa de ello. Es más una especie de alegoría para mostrarles qué tan severo iba a ser el juicio. Una carreta llena de gavillas simboliza su gran cantidad de pecados con los cuales ya no podían. Una gran cantidad de pecados por parte de Israel, y la opresión de la que habla es de parte de Dios y simboliza el juicio inminente que los aplastará por todos sus pecados. Las imágenes son vívidas y comparan la carga intolerable de sus pecados con un carro sobrecargado a punto de romperse y estallar. Y comienza este juicio que los aplastará. Versículo 14. La huida le fallará al ligero, y el fuerte no fortalecerá su poder, ni el valiente salvará su vida. Es decir, que vendría una calamidad de la cual no podrán escapar. Aquel que piensa que es rápido para huir, va a tropezar para ser entregado al enemigo. No podrá huir. Aquel que piensa que es fuerte, se cansará rápido. No podrá estar al nivel del enemigo. No podrá pelear. Aquel que piensa que su valentía tendrá algún mérito, será dejado en ridículo y humillado. Ningún plan los podrá salvar. Versículo 15. El que empuña el arco no resistirá, el ligero de pies no escapará, ni el que monta a caballo salvará su vida. Ni todo el mejor ejército que puedan convocar podrá ayudarlos. El del arco, que pudiera incluso ser la mejor defensa, se cansará más rápido y fallará más su tino. No podrán impedir el ataque. No habrá quien pueda correr lo suficientemente rápido para escapar del horror que vendría. Ni aún, dice, los que andaban en caballos saldrán vivos. Y los caballos no solo son rápidos, son fuertes y pesados. Una patada de un caballo puede matarte. Pero ni aún eso iba a ayudarlos. Ni aún los jinetes de caballos saldrían ilesos. El enemigo que vendría por Israel los aplastaría con gran poder. Versículo 16. Aún el más intrépido de los valientes huirá desnudo aquel día, declara el Señor. La persona más rápida, la más fuerte, el guerrero más poderoso, el arquero, el del caballo, todos los que creen que tenían algún tipo de poder sobre el enemigo, saldrán de ahí sin vida o desnudos. Humillados hasta lo más hondo. Un colapso de la nación y una horrenda humillación. El Señor lo declaró. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Número 23, 19. Porque yo, el Señor, hablaré y toda palabra que diga se cumplirá. No se demorará más, sino que en sus días, oh casa rebelde, hablaré la palabra y la cumpliré, declara el Señor Dios. Ezequiel capítulo 12, versículo 25. El juicio de Israel fue inminente y severo, al punto que fueron cortados de Israel. Eso se cumplió con la conquista de los asirios en el 722 a.C. Esta profecía de Amós fue cumplida unos 30, 40 años después de haber sido entregada. El imperio asirio, en el año 733 a.C., bajo el gobierno de Tiglat-Pileser III, los asirios comenzaron una serie de campañas militares contra Israel, anexando cada vez más parte de su territorio. En el 722 a.C., durante el reinado de Oseas, quien fue el último rey de Israel, los asirios, bajo el mando de Salmanasar V y después de Sargón III, por 3 años sitiaron Samaria, la capital de Israel. Muchos israelitas fueron exiliados a varias provincias de Asiria, y eso está descrito en Segunda de Reyes, de los capítulos del 15 al 17. La nación de Israel del norte fue destruida al punto de jamás
volver a ser una nación independiente. Los relatos históricos confirman que la milicia de Israel no fue para nada un reto contra las fuerzas superiores de Asiria y las estrategias militares con las cuales los atacaron. Ese fue el juicio de Dios para su pueblo. Un juicio severo. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros acerca de este texto que acabamos de ver? ¿Qué nos enseña este pasaje? Bueno, en primer lugar, que Dios tiene a su pueblo con el más alto estándar. Israel fue el pueblo pactual de Dios, que fue bendecido con la verdad, con la protección divina. Disfrutaron de la gracia especial de Dios como su pueblo. Los juicios de Dios reflejan no solo su justicia, pero también un celo por la gloria de su nombre entre su pueblo. Y eso mismo pasa con los cristianos. Los cristianos ahora, en Cristo, somos el pueblo de Dios. Tenemos un alto estándar, la santidad de Dios. Y cada mal paso que damos es de mal testimonio para Cristo. Y nosotros también seremos llamados a cuentas. Nosotros también tenemos la verdad de Dios. Tenemos un cuidado protector de Dios que nos preservará hasta el fin. Tenemos las promesas de Dios en Cristo, su providencia divina. Nosotros también somos responsables, como lo fue Israel, de ser un pueblo santo para la gloria de Dios. En segundo lugar, podemos ver que la religión externa sin una justicia interna es una abominación para Dios. No podemos ser verdaderos adoradores si solo lo somos externamente. Debemos ser adoradores en espíritu y en verdad. Israel aún ofrecía sacrificios como Dios lo mandaba, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Lo mismo pasó con Caín, ofreciendo tributo extraño. Él lo consideró correcto, pero no era como Dios lo había mandado. Dios rechaza toda adoración externa. Es lo que les dice Jesús en Mateo 23, 27. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Es necesario nacer de nuevo para adorar a Dios. Es necesario creer en Cristo y recibir su justicia para adorar a Dios. Con la justicia de Cristo, con su verdad, podemos ser un pueblo de Dios que le adora de verdad. Y si tú estás sin Cristo hoy, debes saber que todo lo que tú haces para Dios, todo lo que tú haces para la iglesia, no tiene valor para Dios. De hecho, sigue siendo un trapo de inmundicia. Todas nuestras obras justas son como trapos de inmundicia delante de Dios. Hasta que no te vuelvas a Él en fe y arrepentimiento, todo lo que hagas más bien será usado en tu contra en el día de juicio. Porque vas a tener menos excusa que otros. En tercer lugar, rechazar la palabra de Dios trae un mayor juicio. Rechazar a Cristo, rechazar su evangelio, su verdad, su palabra, es rechazar a Dios mismo y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Eso traerá un mayor juicio. Porque si has escuchado el evangelio y no has creído, serás responsable delante de Dios por haberlo rechazado tal como lo hizo Israel. Y el juicio será severo. Estás escuchando la palabra de Dios hoy predicada, sabiendo que aún el pueblo de Dios tuvo juicio por desobedecerle, por ignorar su palabra. Y tú que estás sin Cristo, ¿crees que vas a escapar? ¿Qué esperas que pase? Callar la voz de Dios, callar la voz de tu conciencia es el camino de los necios que termina en destrucción. En cuarto lugar, debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor y de no olvidar sus muchas misericordias.
Israel olvidó los beneficios y las bendiciones que Dios les había dado. Y ellos abandonaron su palabra. Nosotros como cristianos necesitamos reconocer y recordar de dónde nos ha sacado Dios. ¿Cuáles eran los pecados que cargábamos antes de llegar a Cristo? Necesitamos reconocer de dónde nos sacó Dios. ¿Cuál fue la gracia que hemos recibido y sus muchas misericordias que Él nos ha dado en Cristo? De estudiar y de tener siempre su palabra en nuestra mente para no pecar contra Dios. Es muy fácil desviarse. Es muy fácil caer en el pecado. Debemos estar alertas y no presuntuosos pensando que eso que le pasó a Israel no nos va a pasar a nosotros. Porque los juicios de Dios vienen aún a sus hijos. Porque Dios no es indiferente al pecado. En quinto lugar, tenemos una importante responsabilidad de detener el mal legado de nuestros padres y de enseñar piedad a nuestros hijos. Las siguientes generaciones son afectadas por nuestros pecados, pero también se pueden beneficiar mucho por nuestra piedad. Hermanos, debemos de ser más intencionales en el discipulado de nuestros hijos, pero también en el discipulado de otros en la fe. De guiar a otros en la fe es una bendición. Enseñar a otros acerca de la fe debe de ser una prioridad también en nuestra vida, de vivir una vida de discipulado, no menospreciando lo que podemos pasar a la siguiente generación. Porque nosotros nos iremos de este mundo. Pero los que vienen atrás puedan ver el legado, puedan ver una fe viva y que nos hallen fieles, mirando a Cristo todo tiempo. Que vean que ellos también están rodeados de una gran nube de testigos. Tu pecado les puede hacer mucho daño, pero tu piedad, tu fe viva, puede serles de mucha bendición. Para terminar, como iglesia, como la Israel de Dios, somos el pueblo de Dios, hijos de Dios por la fe. Él nos tiene con el más alto estándar de su santidad. Tenemos privilegios espirituales, lo cual demanda mayor responsabilidad. Examinemos nuestros corazones hoy. Examinémonos y analicemos si realmente estamos amando a otros como nosotros mismos. Si realmente estamos mostrando compasión y misericordia, especialmente a los pobres, a los vulnerables, pero también a los hermanos en la fe. ¿Estás amando a tu hermano o lo estás aplastando? Y esas son preguntas que debemos hacernos. ¿Está tu adoración a Dios alineada con una manera piadosa de vivir? ¿Estamos alineando nuestras vidas con sus mandamientos? ¿Estamos honrando a Dios en nuestra vida pública, tanto en nuestra vida privada? Tenemos el privilegio de la palabra de Dios, la cual nos guía y nos santifica. Somos responsables de escucharla, de estudiarla, de meditar en ella, de leerla, de cantarla, de vivirla. ¿Estamos respondiendo a la voz del Señor o estamos esperando su rugido? Debemos dejar que la palabra confronte nuestro pecado y de reconocerlo. Nosotros tenemos las mismas bendiciones que tuvo Israel. A nosotros también se nos llamará a cuentas. Debemos nunca olvidar sus misericordias y de siempre tener su palabra en nuestra mente para no pecar contra Él. Porque aquel que se le ha dado mucho, más se le demandará. Seamos agradecidos por las bendiciones que tenemos de Dios, por la luz que nos ha sido revelada y hemos sido iluminados con la preciosa verdad de su palabra. Y si hay pecado, confesémoslo y busquémosle, porque abogado tenemos para con el Padre. Busquémosle en arrepentimiento y fe y vivamos como el pueblo escogido de Dios. Amén. Padre Dios eterno, Dios bueno, justo, que tú no dejarás por inocente al culpable, pero que muestras misericordia a millares. Ten misericordia de nosotros cuando pecamos y ayúdenos a ver nuestro pecado, aún el que nos es oculto, como dice el salmista.
Aún los que nosotros no podemos ver, queremos verlos porque no queremos pecar contra ti. Esos deseos de la carne, ayúdanos a ponerlos a muerte. Ayúdanos a hacer morir las obras de la carne y a vivir para ti. A no olvidarnos de tu palabra, sino a tenerla como luz para nuestro camino. Ayúdanos a meditar en ella de día y noche. Ayúdanos a vivir de tal manera que sea para tu gloria. Bendice y santifica tu iglesia. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.